Capítulo 3, vamos un poquito a recordar lo que hemos estado compartiendo domingo tras domingo, y también creo que han compartido el domingo anterior, y amén a la palabra del Señor. Pero una de las cosas que es importante poder mencionar para poder llevar a cabo este mensaje en esta mañana es lo interesante de cómo la palabra nos enseña nuevamente que los discípulos del Señor Jesús, una vez que ellos ciertamente están ante una multitud, ellos van a predicar ciertamente acerca de alguien, y es acerca de Cristo. Y lo cierto es que un domingo anterior hemos visto cómo la palabra nos enseña cómo Pedro está dando ciertamente un mensaje a todos los judíos, y su mensaje es cristocéntrico. Solamente él está hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo. En este segundo sermón que la palabra menciona, también en Hechos 3, la palabra nos va a enseñar que nuevamente Pedro va a hablar otra vez un mensaje dirigido a la multitud. Y en este mensaje la palabra nos enseña que nuevamente Pedro está hablando acerca de alguien. Y juntos vamos también a poder ver cómo la palabra del Señor nos va a mostrar lo que ciertamente hoy en día a veces no se ve en los mensajes que se escuchan cuando alguien habla de Dios. Porque Pedro va a hablar acerca de lo que ciertamente el hombre desconoce o ignora acerca de cómo está su corazón y cómo está su vida para con Dios. Pero lo maravilloso de la palabra es que así como Dios nos exhibe, nos muestra el estado de nuestro corazón, también Dios nos muestra por medio de su palabra que Él ha provisto para que nuestra vida sea totalmente renovada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es lo maravilloso y lo glorioso que es la palabra, y que es Dios mediante su palabra hablándonos a cada uno de nosotros. Vamos a ir a Hechos capítulo 3 versículo del 1 hacia adelante. Es un evento, es un acontecimiento donde ciertamente vamos a ver un milagro, una sanidad de un hombre que nace con una discapacidad. Pero vamos a ver por medio de la palabra cómo ciertamente Dios empieza a glorificarse en medio de esa vida. Amén. Hechos 3 versículo 1 hacia adelante dice: Pedro y Juan, que son los discípulos del Señor, subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Cómo se llama el templo? Hermosa. Amén. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ese hombre estaba en la puerta del templo, ¿verdad? Y como usualmente lo hacía, simplemente su vida, vemos por la palabra que era rutinaria en este punto. Este hombre no podía hacer más que pedir limosna y estar en ese lugar, tratando de que la gente se compadezca de él para que él pueda tener un ingreso y poder alimentarse y poder vivir. Vamos a seguir leyendo. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento. Repite conmigo: atento. Dile que está a tu costado: tiene que estar atento en esta mañana. Atento, dice este discapacitado, esperando recibir, dice la palabra, de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando ¿a quién? A Dios.
Y todo el pueblo, dice la palabra, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La palabra nos enseña que esta persona que de nacimiento tiene una discapacidad, ciertamente era una persona mayor que toda la ciudad lo reconocía a simple vista. Pero una vez que fue sanado, todos se quedaron atónitos, sorprendidos de tal evento, de tal milagro. Vemos que esto acontece, ¿verdad? Y lo cierto es que cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando ciertamente acontece un milagro como estos en la palabra nos va a enseñar que es con un propósito. Hay un propósito de parte de Dios. No es porque de noche a la mañana Pedro se levantó y Juan dijo, vamos a hacer milagros. No, ciertamente ellos están siendo guiados por el Espíritu de Dios y este milagro es con un propósito. Amén. La palabra del Señor nos dice que esto acontece, no es ninguna cosa menor que sucede, es algo que sorprende a toda la ciudad, es algo que ciertamente también no va a pasar desapercibido porque es una persona ya adulta, ya mayor, este hombre con esta discapacidad, y ciertamente todas las personas lo están reconociendo, cosa que a veces no pasa. Cuando la palabra nos enseña un milagro como este, a veces los judíos decían, ¿será este o no será este? ¿Será este mudo que ahora puede hablar? ¿Será este ciego que ahora puede ver? ¿O no será? Pero dice en este caso, vemos que este hombre con esta discapacidad, los demás judíos lo están reconociendo, que ciertamente Él es. Es algo maravilloso. La palabra nos enseña también algo interesante hasta este punto, porque esto va a ser motivo de que toda la multitud va a ir a este templo, de que toda la gente se va a amontonar ante Pedro y Juan y van a estar ahí, porque es una cosa sorprendente que sucede. Pero antes de ir ahí, ciertamente vamos un poquito a hablar de este escenario. Encontramos un hombre con una discapacidad de nacimiento, es sanado mediante el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? Que Dios hace posible lo que es imposible para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Qué más vemos acá? Que Dios ha cambiado el destino de este hombre, porque esta persona tenía ya un destino de sufrimiento. Acordémonos algo, que en la cultura judía, una persona que nace con estas condiciones en la cultura judía es señalado como ciertamente una persona que hay pecado, que es rechazada, que hay una maldición de Dios, entre otras cosas más. Es una persona expuesta al juzgar de los demás judíos y es rechazado. Pero vemos que Dios ciertamente interviene y ha cambiado el destino de ese hombre, porque vemos que ya no va más estar pidiendo limosna, ya no va a ser un discapacitado, sino vemos que está andando y saltando. Amén. Vemos que Dios ha cambiado el destino de este hombre. Ahora, el propósito de la sanidad de ese hombre, es importante mencionar ahora esto. El propósito de la sanidad de este hombre en este escenario que estamos viendo no es para nada, no es para que los hombres en ese lugar solo se asombren del milagro. No es para que solamente sea algo que sea una sombra ante los demás, sino es algo más profundo que eso. Pero usualmente cuando sucede un milagro, muchos piensan que es para que la gente se maraville o se asombre. Lo cierto es que ese milagro que pasa, esta sanidad que sucede en este hombre discapacitado, tiene un propósito. Repite conmigo, propósito. Y el propósito no es para que los hombres solo se asombren de esta sanidad, ¿verdad? Tampoco no es
El propósito no es para que vean cómo Dios ha tenido compasión de aquel hombre adulto que ha estado en aquella discapacidad desde su nacimiento. No es tampoco para que la gente mire al discapacitado con ojos diciendo que capaz este hombre ha sido víctima de tanto sufrimiento y la gente tiene que poner la mirada solamente en el hombre que ha sido sanado. Tampoco es ese. Acordémonos algo, de que el propósito de esta sanidad, de este milagro, es para que alguien sea glorificado. Y ese es Cristo. Como también el propósito por el cual Dios está obrando en tu vida, no es para que la gente se asombre y diga, veo algo distinto en ti. No es para que también ciertamente tú seas el centro, llame la atención ante las demás personas, sino es para que mediante tu vida puedan ver a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos decir que ciertamente el propósito de esta sanidad es para que puedan contemplar cómo Dios ha glorificado ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Mediante esta sanidad. El propósito es que Cristo sea glorificado y los demás judíos que no creían en Jesús, que ciertamente lo habían crucificado, que ciertamente lo habían rechazado, que los demás judíos puedan ciertamente creer en aquel que Dios ha enviado y conocerlo y conocer a Cristo, y también es conocer a Dios mediante Él. Es el propósito de esta sanidad. Y nuevamente mencionamos, lo mismo pasa en nuestros tiempos. Ciertamente si Dios está obrando en nuestras vidas, en tu vida como en la mía, no es para pensar que es gracias a la oración de tal hermano o la palabra de tal pastor. No es para ciertamente pensar que hemos sido víctimas de tanto maltrato, de tantos daños por X personas. Y bueno, Dios, como hemos sido víctimas en parte de esta vida, Dios se apiadó de nosotros y está obrando en nuestras vidas. No. Lo cierto es que de la misma forma como Cristo es glorificado en la vida de este hombre con discapacidad, de la misma manera, si Dios está obrando en tu vida, es para que Cristo sea glorificado. Es para que tu mirada esté puesta en Él. Es para que tú y yo podamos aprender a conocer quién es Cristo, porque mediante ese nombre ciertamente Dios ha manifestado su gloria en mi vida personal. Porque lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Capaz antes tenía ciertas debilidades y ciertos deseos, pues ahora veo cómo mis pasos son enderezados por la misericordia de Dios en mi vida personal. Entonces, la idea es que podamos entender que ciertamente el punto crucial de que Dios obra en tu vida como en la mía es que tú y yo aprendamos a entender que ciertamente es por Cristo y para Cristo. Es por Él y para Él también. Amén. Y la única forma de que nosotros podamos conocer quién es Cristo, no solamente es con un mensaje, no solamente es venir un domingo a la iglesia y amén que estemos aquí y gloria a Dios que puedas estar aquí en esta mañana, sino que ciertamente Dios pueda hablarte a tu vida personal por medio de su palabra. Porque Dios es un Dios personal. Dile que a tu costado, Dios es un Dios personal. Amén. Entonces ciertamente el conocer a Cristo, porque Él está obrando en tu corazón como en el mío, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestros errores, la única forma de conocer a aquel Cristo que ha muerto y también ha resucitado y que Dios lo ha levantado, aquel Cristo por el cual ciertamente Dios derrama una sanidad, una restauración, una renovación en tu vida como en la mía. ¿Lo creemos? Entonces vemos que esto acontece, es una antesala, ¿verdad?
porque vamos a ver cómo la gente se amontona y vamos a ver ciertamente que viene el segundo mensaje que inicia en la palabra acerca de los discípulos del Señor Jesús. Y cuando uno empieza a leer este escenario, uno se pregunta antes de entrar a la palabra, ¿qué mensaje ahora Pedro va a hablar? ¿Qué va a decir? Porque vimos el primer mensaje que Pedro está hablando solamente de Cristo, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Cristo, que ciertamente en Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Vamos a ciertamente al ir a Hechos 3, versículo 12. Del 11 vamos a leerlo y dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y estamos hablando del lugar, ¿verdad? En el versículo 12, en la nueva versión Biblia de las Américas, dice: al ver esto, Pedro dijo al pueblo. Dice la palabra que la gente se agolpa, se amontona, la gente está ahí, la multitud, ¿verdad? Están mirando, los ojos de la multitud están puestos tanto en el hombre que ha sido sanado, como también en Pedro y en Juan. Están así la multitud. Póngase en el lugar de la multitud, o sea, no es una cosa menor que ha pasado. Es un hombre que nació con una discapacidad día y noche, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Lo veías en un lugar pidiendo limosna. No hay forma de que eso cambie. No hay manera de que algo diferente suceda en la vida de esa persona. Pero solamente Dios pudo hacer ese milagro. Y eso nos muestra y nos enseña que capaz en nuestra vida personal podemos estar teniendo muchas batallas en lo íntimo y en lo secreto. Podemos capaz de tener muchos pensamientos y capaz esos pensamientos nos dicen que capaz no va a haber un cambio en nuestra vida personal, no va a haber algo diferente, algo distinto. Pero un ejemplo claro es esta obra que Dios hace en ese hombre, que ciertamente Dios pudo cambiar el destino de este hombre. Y de la misma forma como Dios cambia el destino de este hombre, también Dios puede transformar tu vida y darle un giro maravilloso para su gloria. ¿Cuántos lo creen? Entonces la palabra nos dice en el versículo 12: al ver esto, Pedro dijo al pueblo. Ciertamente Pedro y Juan están viendo esto, que la gente se ha juntado, que están mirándolos, toda la multitud a ellos, ¿verdad? Y Pedro dice algo impresionante. Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. Qué impresionante. Pero está diciendo, ¿por qué tienen la mirada puestas en nosotros si no somos nosotros? Y lo que dice acá no es por nuestro poder, no es nuestra capacidad, no ha sido nuestras palabras. Inclusive dice, la palabra del Señor nos dice, como si por nuestro propio poder o piedad. No fue nuestra compasión, no fue que nosotros nos compadecimos de ese hombre discapacitado que ahora está sano. Pedro ciertamente está siendo tan puntual y tan directo a la multitud, diciéndoles: hombres, ¿no? Varones y mujeres, ciertamente nosotros no tenemos nada que ver en esta sanidad. Para nada somos nosotros. Él no está siendo llevado por sus emociones. Pedro no está siendo llevado por sus sentimientos. Él está dando el lugar debido a alguien que sí merece ser glorificado. Amén. Y eso es importante decirlo, porque a veces nosotros nos apropiamos de algo
que no nos pertenece. Y a veces pensamos que es nuestra oración o pensamos que es nuestras palabras que hace que capaz tal persona venga a la iglesia, que hace capaz que me vaya bien en el trabajo, me vaya bien en la vida, que hace capaz que de una forma u otra empiece a ver cómo la vida de otra persona empieza a cambiar. Hermano, no somos ni tú ni yo. Es el Espíritu de Dios obrando en este mundo. Es Dios obrando por medio de su palabra en nuestros corazones. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces vemos que desde un comienzo Pedro no cubre la verdad con sus emociones o sus pensamientos y da a entender con sus palabras lo que acaba de suceder. Por ningún motivo, ciertamente es por causa de ellos, sino que Dios le ha placido glorificar ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Mediante esta sanidad. Vamos a leer el versículo siguiente. Dice, Pedro sigue hablando, ¿verdad? Si no, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, ¿qué dice ahí? Jesús, al que ustedes se entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pedro está nuevamente diciendo, aquel milagro ciertamente no apunta a quien lo ha recibido. Pedro está diciendo, no miren a este hombre que ha sido sanado, no nos miren a nosotros. Ciertamente este milagro apunta solo a alguien, y ese es Cristo. Amén. Si usted es consciente que Dios está obrando en su vida y en su corazón, es gracias a su misericordia. Así es. Así es. No es porque nosotros leemos mucho, o no es porque hemos orado tanto la semana anterior, o no es porque ayunamos el día de ayer. No, es por su gran misericordia. Eso no quiere decir, entonces no voy a leer, pues. Entonces no voy a orar. No. La idea es que si Dios está obrando en tu vida, si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, Dios te va a llevar a que lo conozcas. Dios te va a llevar a que pases tiempo con Él, en una relación personal entre tú y Dios. Amén. Vemos que Pedro dice, ciertamente este milagro ha sido para que sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Es algo interesante. Pero también lo otro que encontramos en las palabras de Pedro, nos enseña la palabra, en este mensaje que Pedro está hablando, es que Pedro no oculta y no está tapando y no está parafraseando, no está maquillando sus palabras para decir la verdad de esos judíos. Y les está diciendo que ciertamente en la maldad fueron ustedes quienes mataron al Señor Jesús. Fueron ustedes quienes nos rechazaron. Vamos a leer el versículo 14. Dice, pero ustedes, Pedro se dirige a los judíos, pero ustedes repudiaron al santo y justo, pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro ciertamente les está diciendo las cosas claras, Pedro. Así como también está hablando Pedro acerca de Jesús, acerca del único, ciertamente quien pudo pagar el precio por nuestros pecados. También le está diciendo Pedro a la multitud el estado de cómo se encuentra su corazón. ¿Y por qué causa? Si nos preguntamos, ¿y por qué causa lo repudiaron? ¿Y por qué causa rechazaron al Señor Jesús? Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia para entender el motivo de rechazo de los hombres a nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de ello? ¿Qué es lo que la palabra nos da a entender de por qué el hombre, ciertamente dice la Biblia que la luz de este mundo vino y
y está refiriéndose al Señor Jesús. Pero los hombres abrazaron más las tinieblas y la oscuridad y no quisieron la luz. Y vamos a ir a Juan 3, versículos 19 al 20, en esta versión, nueva traducción viviente, y capaz usted tiene ahí la Reina Valera. Vamos a leer en esta versión, dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo. ¿Y está hablando de quién? De Cristo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran buenas, malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. En otra versión dice: porque temen que sus acciones serán reprendidas. Y vamos un poquito a leer nuevamente estos versículos. La pregunta que nos hicimos fue: ¿por qué el hombre ciertamente rechaza a Jesús como Él es? ¿Por qué el hombre ciertamente no quiere oír las palabras del Señor? Y la palabra nos muestra y nos da a entender que la luz de Dios llegó a este mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Dice que la gente amó más la oscuridad que la luz. Y dice acá: porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Y cómo podemos entender ciertamente estos versículos que nos dicen que la gente amó más la oscuridad que la luz? Hoy en día, ciertamente mucha gente no quiere escuchar la palabra. Hoy en día, la palabra como tal, ciertamente es como un espejo que nos muestra cómo está. Si usted se ve al espejo, ¿verdad? Usted va a ver un reflejo de su imagen y va a ver capaz si está despeinado, despeinada, si está sucio, está limpio, qué sé yo, y va capaz tomar decisiones. La palabra es como el espejo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es el espejo, ciertamente no muestra una imagen de usted, no. La palabra de Dios muestra cómo está su corazón. Amén. Y lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice acerca del corazón del hombre, no es algo de decir qué bueno. La palabra nos da a entender ciertamente que el corazón del hombre necesita ser transformado, necesita ser purificado, amén, necesita ser limpiado, necesita ser renovado, y que el hombre por sus propias fuerzas no lo puede hacer, porque él nació con esa naturaleza pecaminosa en gran manera. Y es por eso, ciertamente, cuando la Biblia dice que la gente amó más la oscuridad que la luz, ciertamente, y después te dice que aquellos que odian la luz y se niegan a acercarse a ella, es porque temen que sus pecados queden al descubierto. En otra versión dice: es porque temen que sus acciones sean reprendidas. Y hoy en día, ¿acaso no sucede eso? Cuando uno va con la palabra de Dios y vas a compartirle a una persona que tiene un pensamiento equivocado en la vida, que más está abrazando sus propios deseos. Hoy en día vemos que la sociedad está normalizando la inmoralidad sexual en la vida de la gente. Inclusive en otras naciones hay leyes que los defienden. Pero la palabra viene
Y la verdad que la palabra viene tan fuerte que para el que la escuchan, que está viviendo en una mentira, en un engaño, es como que si la verdad viene como una bofetada, porque le está dando a conocer ciertamente el error en el que se encuentra. Pero como aquella persona no quiere aceptarlo, simplemente tapa sus oídos para no escucharlo. Simplemente no quiere ir hacia la luz. Y así está la naturaleza del hombre. No quiere ir a Dios. Es por eso que Dios va en búsqueda del hombre. Es por eso que desde un principio, cuando Adán pecó, Dios fue en búsqueda del hombre. No es que el hombre va en búsqueda de Dios. Si usted está aquí hoy en día es porque Dios lo ha traído. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, amén. Usted puede decir, no, yo decidí estar acá. Me invitaron, aunque con mentiras, pero bueno, estamos acá. A la fuerza, pero bueno, estamos acá. Y puede decir que ciertamente usted puede decir, no, sí tengo razón, porque estoy aquí, tomé una decisión. Y amén, sí, ciertamente es así. A la vista del hombre es así, pero detrás de esa decisión está obrando Dios en su corazón para que esté en este lugar. Y la palabra nos enseña que ciertamente el hombre amó, dice, más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto o que sus acciones sean reprendidas por la palabra. Porque la palabra del Señor no viene a darte la razón. La palabra de Dios viene a confrontar tu vida y darte a entender ciertamente el engaño en el que estás y la verdad de Dios para tu vida. Pero usualmente eso no lo queremos escuchar, porque no queremos ser reprendidos, porque no queremos que nos digan no a lo que nosotros deseamos, porque no queremos que nos digan no a lo que nosotros anhelamos, porque simplemente queremos hacer lo que queremos hacer, de la forma que queremos, en el tiempo que queremos y hacerlo ya. Pero Dios te dice, espera, aún no es el tiempo. Y no queremos escucharlo. Amén. La palabra del Señor nos da a entender en este escenario de cómo ciertamente el hombre se ve a sí mismo y cómo el hombre está abrazando las cosas que el mundo le ha enseñado a verse de una forma externa, viviendo su bondad por las cosas que hace, creyendo que hay mucha bondad en su corazón y que Dios está alegre o contento por las obras que hace. Si hablamos de las obras que hoy en día el hombre está haciendo, obras caritativas, obras sociales, que hoy en día en estas temporadas mucha gente va a hacer aquellas obras sociales y caritativas. Ciertamente yo conozco gente que detesta la Biblia y no quiere para nada ir a escuchar acerca de Dios y hace obras caritativas y obras sociales. La pregunta que yo me hago, ¿qué diferencia tiene aquella persona que ha sido alcanzada por Dios? Y cómo Dios mira a esa persona, de cómo también Dios puede mirar a aquella persona que simplemente está totalmente separada de Él y por nada del mundo quiere ir hacia Él. Cómo Dios mira las obras de ambos, esas obras externas que el hombre está haciendo, cómo Dios lo mira. Y la palabra ciertamente nos va a llevar a que Dios no mira como el hombre, sino Dios mira el corazón del hombre. Amén. El hombre está mirado de una forma superficial, de una forma externa, y el hombre ha aprendido a verse de esa forma, porque el mundo le ha dicho que él es bueno, que ella es buena, porque hace esto, hace lo otro y hace aquello. Obras caritativas, obras sociales, puede ser que esté compartiendo sus bienes, sus alimentos, y nuevamente, no digo que eso esté mal, está bien hacerlo, pero que eso no sea el motivo de que usted crea que Dios se agrade de su vida por tomar o por hacer esas obras. Porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa muy distinta a ello.
El mundo ciertamente ha calificado bueno y malo a ciertamente personas que tienen un comportamiento capaz inadecuado, inmoral, incorrecto. Son malas personas. Y buena persona es aquella que de una forma u otra es generosa, comparte sus cosas. Pero ¿qué dice la palabra acerca de ello? Vamos a ir a la palabra del Señor. En Isaías 64, versículo 6, está en el Antiguo Testamento. Isaías 64, versículo 6, está en el Antiguo Testamento. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 64, versículo 6. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice la palabra, si bien algunos, ¿qué dice ahí? Nuevamente, ¿qué dice ahí? Repite conmigo, todos. No tengamos miedo, dice todos. Si bien todos, dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, cualquier obra que el hombre pueda hacer, dice, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja. Si usted ve los árboles hoy en día en el parque y ve una hoja caer, esa hojita que cae no tiene la potestad, ni la autoridad, ni la capacidad de decir a dónde va a caer o qué dirección va a tomar. Ciertamente va a ser llevada por el viento. De la misma forma, dice la palabra, somos como esa hoja que caímos y nuestras maldades nos llevaron como el viento, dando a entender que el corazón del hombre está contaminado por la perversidad y el engaño. Vamos a leerlo ahora, este mismo versículo, en esta versión Nueva Traducción Viviente, que es otra versión que dice así: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Es lo que dice la palabra. Con esa palabra, ciertamente Dios nos da a entender que no hay bueno ni uno. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es clara en este punto acerca del pecado que hay en el corazón del hombre. Vamos a leer las palabras que el Señor Jesús dice en Marcos 7, versículo 20. Marcos 7, versículo 20. Vamos a leerla en la versión Reina Valera y después en la versión Nueva Traducción Viviente. Este es un escenario donde el Señor Jesús está diciendo y preguntando a sus discípulos: ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que sale de la boca o lo que ingresa a la boca? Marcos 7, versículo 20 al 23. Y los discípulos pensaban que el Señor Jesús les hacía esta pregunta porque no se habían lavado las manos y estaban comiendo sin lavarse las manos. Pero lo cierto es que el Señor Jesús les va a enseñar algo a sus discípulos, como también esta palabra está escrita hoy en nuestros tiempos para enseñarnos acerca de cómo está nuestro corazón. Y Jesús dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De adentro salen y contaminan al hombre. Pregunto, ¿el problema en el hombre está afuera o está adentro? Adentro. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Es lo que dice la palabra del Señor. Si hablamos algo pequeño de esta lista que es tan larga, y hablamos por ejemplo del orgullo, en esta lista está el orgullo. ¿Por qué una persona es tan orgullosa? ¿Por qué somos orgullosos? Mejor hay que decirlo. Dile que está a tu costado, ¿hay orgullo en tu corazón? Y si te dice no, bueno, es bien orgullosa. Y ciertamente hay orgullo en nuestro corazón. ¿De dónde proviene el orgullo? El orgullo proviene ciertamente cuando una persona realmente está dependiendo o está abrazando una dependencia que no es Dios. El orgullo viene ciertamente de un corazón donde realmente está negando la necesidad de Dios en su vida. Hay mucha dureza en el corazón del hombre. Hay mucha necedad en nuestro corazón. Es por eso que tú y yo necesitamos ser transformados. ¿Qué nos da a conocer la palabra de Dios? Que el hombre ciertamente está bajo pecado y es pecador por naturaleza. Su voluntad y deseo corre hacia la perversidad, engaño e inmoralidad. La pregunta que nos podemos hacer: aquella persona que no ha oído la palabra, que no conoce la palabra en su vida, ¿ciertamente podrá reconocer esto en su corazón? ¿Podrá reconocer aquello en su corazón? Ciertamente no. Porque está cegado y está mirándose a sí mismo. Por eso, si usted está aquí hoy, en esta mañana, puede sentirse privilegiado porque Dios lo está llamando. Es un privilegio que usted esté aquí, porque es Dios que nos está llamando. La palabra de Dios no deja al hombre solo con esta noticia desalentadora, ¿verdad? Porque capaz usted está viendo este mensaje y dice: wow, o sea, todos somos pecadores, ya fuimos, no hay esperanza, no hay nada, entonces ¿para qué estamos acá? Ciertamente la palabra no solamente nos deja con esta noticia, sino que también da a conocer la palabra de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que aun siendo nosotros malos y perversos y espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a darnos vida y a rescatarnos de nosotros mismos por medio de aquel que pagó el precio por tu pecado y por el mío. Y estamos hablando por medio de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, cuando la palabra del Señor nos muestra esa verdad, ciertamente empezamos a entender la misericordia de Dios para con tu vida. Y así como también Pedro lo menciona en este escenario que está dando este mensaje a los judíos, por eso vamos a leer Hechos capítulo 3 versículo 16.
en la Nueva Versión Biblia de las Américas dice, y Pedro dice estas palabras: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Es por la fe ¿en quién? En Cristo. Es por la fe en Jesús. Pero está diciendo, no somos nosotros, no es que Él se mereciera esta sanidad, sino ciertamente es por la fe en Jesús. Es porque Dios le ha placido glorificar a su Hijo, a quien ha enviado, a quienes ustedes rechazaron. Dios está glorificándose mediante esta sanidad en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante decir nuevamente acá, nos detenemos un momento y decimos, no es la fe que usualmente usted escucha en la calle, caminando por su barrio, por su trabajo, por el entorno, con sus amistades. No es aquella fe que la gente dice, vamos a hacer con fe, vamos a emprender este negocio con fe, que nos vaya bien, métele fe a esto. No es esa fe. Es importante decirlo. No es la fe que el mundo ha enseñado. Estamos hablando de una fe que tiene como base la palabra de Dios. Porque dice, es por la fe que ese hombre ha sido sanado. Es por la fe que su vida ha cambiado. Es por la fe que el lamento de ese hombre se convirtió en danza, porque empezó a saltar y a bailar, glorificando a Dios, alabando a Dios, entrando al templo. Es por la fe que su destino de sufrimiento se convirtió en gozo. Amén. No es la fe que el mundo dice que tiene el hombre y debe de usar esa fe para sus deseos y anhelos. No es esa fe que Pedro está hablando, sino es aquella fe que solo alguien, mejor dicho, sino es aquella fe que apunta solo a alguien, y ese alguien es Cristo. Y si hablamos de aquella fe que proviene de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios que es sembrada en el corazón del hombre, ciertamente para que crea verdaderamente y correctamente en Cristo. Como dice en Romanos 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos hablando de esa fe. Así es que si usted ha pensado que la fe es para conseguir un bien material, o la fe que menciona la palabra es para que le vaya bien en la vida, déjeme decirle que hay una mejor noticia. Que la fe que Dios nos ha dado, que es un regalo de Dios, es para que usted y yo podamos conocer a aquel que el mundo no lo conoce, y es a Cristo. El único medio por el cual usted y yo podemos conocerlo a Él es por medio de su palabra. Ahora, al oír este mensaje, ¿qué es lo que piensa de usted mismo? Ahora, al oír este mensaje que estamos compartiendo, ¿qué es lo que usted puede pensar de sí mismo? ¿Cree usted que necesita a Dios en su vida? ¿Conocía ciertamente estas verdades acerca del corazón del hombre? Acerca de cómo está su corazón para con un Dios santo, bueno y justo. Lo que podemos afirmar, que en el hombre hay una ignorancia, un desconocimiento. La ignorancia no es un insulto, es un desconocimiento de un asunto, de algo. Lo que podemos afirmar, que en el hombre, en el ser humano, hay una ignorancia, y Pedro también lo menciona en este sermón. Está en Hechos capítulo 3, del 17 al 20. Vamos a leerlo de corrido. Dice: y ahora, hermanos, yo sé que obraron, yo sé que hicieron esto por ignorancia,
lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntense y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan a la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para ustedes. Pedro dice: yo sé que obraron por ignorancia. Y usted, al oír este mensaje, puede decir: bueno, creo que he hecho las cosas de una forma incorrecta. Y ciertamente puede ser que hemos obrado por ignorancia. Cuando Dios nos alcanzó, porque Él nos alcanzó, porque Él nos halló. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Y por medio de su palabra pudimos conocer que éramos enemigos de Dios. Pero a pesar que siendo enemigos, Él nos ha reconciliado consigo mismo mediante Cristo. Y la palabra nos enseña que ciertamente Dios nos está llamando a una comunión, a una relación, donde el hombre se une a Cristo y es uno con Dios. La palabra nos enseña esta verdad, de que Dios es un Dios de misericordia, de que ciertamente si Dios le permitió nacer en este mundo, es con un propósito. Y puede hacer que hasta hoy en día, desde que usted ha nacido hasta hoy en día, ha pasado muchas cosas en su vida. Ha habido heridas, ha habido maltratos, ha habido engaños, ha habido mentiras, ha habido frustraciones, ha habido desilusiones. Pero lo cierto es que Dios nos está llamando a una comunión. Porque Dios no solamente nos quiere de lejos, Él nos toma como hijos e hijas para entablar una comunión con Él, para intimar como el Hijo intima con el Padre. De la misma forma, Dios nos llama para conocerlo a Él por medio de su palabra. Para ello debemos de arrepentirnos, porque si ha entendido este mensaje, usted ya dejó de ser ignorante. Ya no hay ignorancia. Si ha entendido este mensaje, usted dejó de ser ignorante. ¿Ignorante de qué? Ignorante de su pecado y de la condenación que está sobre el pecador. Y también ignorante de qué? De que usted puede hallar perdón y misericordia mediante el Señor Jesús, porque Él ha provisto para que usted y yo podamos acercarnos al Padre y hallar perdón y gracia. Si usted está entendiendo este mensaje, ciertamente usted está entendiendo que Cristo murió por tus pecados y por los míos. Y que ciertamente Dios no solamente permitió que muriera Jesús, sino también que Él lo resucitó y Él venció la muerte. Y el Espíritu mismo que Dios mandó a que nuestro Señor Jesús sea levantado de la muerte, ese mismo Espíritu Dios promete que vendrá a nuestro corazón si nos volvemos a Él, si nos arrepentimos a Él. Ciertamente Dios ha mandado a su Hijo para que muera por nuestros pecados, para que mediante Él tú y yo seamos renacidos, vueltos a nacer por la palabra de verdad, para que ciertamente no vayamos tras nuestros deseos, no corramos tras nuestras inclinaciones o placeres, para que mediante Cristo podamos conocer la verdad que es en Él y salir de la mentira y el engaño que este mundo ha implantado en nuestra mente. La vida no consiste
solamente en algo externo que podamos hacer. La vida no consiste en el dinero, la vida no consiste en los bienes, la vida no consiste en que tú hagas lo que tú quieras hacer. Hay algo más mayor, más eterno, más glorioso y de honra que Dios ha provisto para tu vida.